La paz de Dios. Le damos muchas gracias a Dios con todo nuestro corazón, amados hermanos, porque tenemos esta bendición, poder oír su santa palabra y alimentar nuestro espíritu por su bondad, por su misericordia, porque nos permite estar ocupados en sus santos negocios. Oramos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, te doy gracias con todo mi corazón, porque nuevamente, Señor, por medio de esta tecnología, Señor, podemos colaborar para que las almas sean salvas, para que tu palabra sea oída y recibida, porque ese es tu propósito, Padre Santo. Tú quieres que todos los hombres sean salvos, que se arrepientan, que busquen tu rostro mientras puede ser hallado. Gracias te doy, Señor, gracias te doy. Esta es tu palabra, esta es tu voluntad, Señor. Sí, bendito Dios, que esta tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto abundante para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de mi Señor, de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos todo para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Paz de Dios, hermanos. Bendito Dios que nos permite oír su palabra, estar atentos a su palabra. Es su palabra, hermanos. Una bendición poder oír su palabra y estar atentos a su palabra. Que Dios bendiga esta predicación de su santa palabra. Que sea todo para honra y gloria de su santo nombre. Y bendición y edificación para sus redimidos, para su iglesia. Y salvación para los incrédulos, los idólatras, los ateos, los rebeldes, los opuestos. Sí. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Bueno, buscamos en la palabra de Dios. En la carta a Timoteo, en el capítulo 2, primera carta a Timoteo, en el capítulo 2. Escuche, por favor, hermanos, escuche con atención. Oiga, mejor dicho, perdón, oiga con atención su palabra. Exhorto a todo aquel que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aleluya. Voy a leer, hermanos, nuevamente. Es muy importante esta porción de la palabra de Dios. Por favor, estemos atentos. Exhorto a todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bendito Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Aleluya. La voluntad divina, la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo es Dios y dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios es el Señor Jesucristo, la palabra encarnada para la gloria de su santo nombre. Bueno, la voluntad es el atributo por el cual Dios se determina de manera independiente, inmutable y perfecta para realizar todo cuanto quiere. La mayor manifestación de la voluntad divina es la encarnación de su unigénito Hijo. La mayor manifestación de la voluntad divina es la encarnación de su unigénito Hijo, proporcionándonos así todos los medios necesarios para que recuperáramos lo que nuestros primeros genitores perdieron. ¿Qué perdieron, hermanos? La comunión con su Creador, el gozo de su amor, de su presencia. Eso se perdieron por no obedecer la palabra de Dios, porque no quisieron, porque tuvieron en poco la palabra de Dios y escucharon la voz del maligno. Cuando decidimos por nosotros mismos, eso se llama voluntad permisiva. Dios permite ciertas cosas para que nos demos cuenta que estamos equivocados. Su voluntad permisiva. Pero a fin de cuentas, el mal es para nosotros. Lo permite porque Él no puede forzar a nadie que sea recto, que sea de la fe en su Hijo amado, que se arrepienta de sus pecados. Por eso nos dio libre albedrío, para que nuestra decisión fuera de nosotros, para que nuestra buena conciencia, para que nuestro deseo sea hacer la voluntad de Dios, la voluntad divina. Es lo mejor que nos puede suceder al hombre. La encarnación fue la de su unigénico Hijo. Nos proporcionó los medios necesarios para que recuperáramos lo que Adán y Eva perdieron. La voluntad revelada de Dios en la Biblia es donde se encuentra revelada la voluntad acerca de la redención de la humanidad. La voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios se encuentra en la Biblia. Ahí es donde vemos la voluntad revelada de Dios acerca de la redención de la humanidad. En los evangelios se nos habla que el Señor Jesucristo vino a nacer a esta tierra como hombre para redimirnos. En la Santa Biblia se encuentra revelada la voluntad de Dios acerca de la redención de la humanidad y de la expansión de su reino. Es la iglesia la responsable, es nosotros los redimidos, los responsables, ¿sí?,
de predicar la palabra de Dios. Con palabras, pero más que con palabras, con una conducta recta. Que vean el cambio en nosotros, los que nos conocen o conocieron. Nuestra conducta era muy diferente. Ahora que somos creyentes, redimidos, salvos, tenemos la redención. La redención, en el latín, redemption. La redención, del latín, redemption, es rescate, liberación, rescate, liberación, liberación dada por el unigénito Hijo de Dios. Por eso leímos en su santa palabra, ¿sí? Es el mediador por el cual podemos acercarnos al Creador, al Eterno. Aleluya. La liberación dada por su Hijo, el unigénito Hijo de Dios, fue dada por su disposición para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Se ofreció a sí mismo para tomar el lugar que nosotros deberíamos de haber estado en la cruz del Calvario. Él se ofreció a sí mismo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, hermano. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. El Hijo de Dios, la divinidad del Señor Jesucristo, nacido de mujer, su humanidad. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Entonces, Él se ofreció para morir en la cruz del Calvario, tomar nuestro lugar, para rescatarnos de la ira de Dios, hermanos. Pero Él no nos forza. Él quiere que de nuestra voluntad la aceptemos. La redención, el rescate, la liberación de nuestros pecados, la liberación de nuestra vida pasada de pecado. Él quiere que de nuestra voluntad le aceptemos. Él nos puede obligar, Él es Dios. Todo lo puede, todo lo entiende, todo lo sabe. Pero no se trata de eso. Se trata de que mi decisión y mi amor a Dios se manifieste haciendo su voluntad. ¿Y por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Aleluya. Entonces, dice la palabra de Dios. Aleluya. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre, sí. Entonces, hermanos, también dice, vamos a leer esta cita, también es muy importante y muy hermosa, hermanos. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aleluya. En quien tenemos redención, libertad, rescate. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Aleluya. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
Por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Aleluya. Su muerte vicaria, es decir, sustituta, tomó nuestro lugar, nos libró de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La ira de Dios, la muerte eterna. Entonces Él quiso tomar nuestro lugar. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Nosotros, hermanos, podemos ver en esta hermosa porción de la palabra de Dios, muy pequeña, hermanos, muy pequeña, pero muy hermosa. Es necesario, hermanos, que estemos atentos a la palabra de Dios. Escuche, por favor, es lo que leímos, es nuestro texto base, sí, pero es muy importante, hermanos, para la gloria de Dios y para bendición nuestra. Exhorto a todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, que se hagan peticiones y oraciones por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate para todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En esta pequeña porción de la santa palabra de Dios, hermanos, Dios nos da instrucciones, deberes que tenemos que cumplir, ¿sí? Orar, buscar a Dios en comunión, ¿sí? ¿Para qué? Para orar por los hombres que sean salvos. Es nuestra responsabilidad que se expanda el reino de los cielos, predicando la palabra de Dios para que los hombres se acerquen a Dios por medio del Señor Jesucristo y sean salvos. Aleluya. Esta hermosísima porción de la santa palabra de Dios nos da instrucciones cómo debemos de vivir, deberes como redimidos. Muy importante, instrucciones muy importantes que tenemos que cumplir y obedecer como creyentes redimidos y muy bendecidos, hermanos. Somos muy bendecidos a tener este conocimiento de la palabra de Dios, porque no a todos se les da. Dice la palabra de Dios, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y ha tenido misericordia de nosotros, por eso ahora somos creyentes redimidos. Aleluya. Nos da a conocer la voluntad de Dios esta porción de la palabra de Dios. En primer lugar, la iglesia del Señor Jesucristo es la oración, ¿sí? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. En primer lugar, la oración. Aleluya. ¿Para qué? Dios nos instruye y nos marca las condiciones en que los cristianos obedientes podemos ejecutar. ¿Para qué oremos por los que están en eminencia? Por los gobernantes, para que vivamos quieta y apaciblemente. Para eso debemos de orar, para que vivamos quietamente y reposadamente.
en una manera sin sobresaltos, que haya paz en nuestra nación. Nos corresponde, hermanos, es nuestra responsabilidad como redimidos, como iglesia, orar por los que están en eminencia, por los gobernantes de todas las naciones, por los reyes, para que vivamos quieta y reposadamente. Aleluya. Debemos poner toda nuestra fe, toda nuestra vigor, toda nuestra energía, ¿sí?, en la tarea de dar a conocer las buenas nuevas. Dijo el ángel que anunció el nacimiento del Redentor: os doy nuevas de gran gozo que será para todos los hombres. Os doy nuevas de gran gozo, un gozo a ver que Dios envió a su Hijo, que de tal manera amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Esa es nuestra responsabilidad, dar a conocer las buenas nuevas a todo el mundo. Dice, id y predicar, dijo el Señor Jesucristo, id y predicar, hacer discípulos a todas las naciones. Ahí define la meta y el propósito y la responsabilidad primordial de la iglesia. De la iglesia, sí, hermanos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si ya hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, creemos en su obra redentora. Él nos ha rescatado, nos ha librado de las garras del pecado, de las garras del maligno. Ahora el siguiente paso es bajar a las aguas bautismales. Bendito sea su santo nombre. Entonces, dice la palabra de Dios, que Dios define claramente el propósito de la responsabilidad primordial de la iglesia, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, sí, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. La oración tiene un lugar primerísimo, ¿sí?, en la vida del cristiano. Oraciones fervientes, súplicas, peticiones y anhelos, deseos con acción de gracias, para que orar por los gobernantes, para que todos los cristianos vivamos una vida tranquila, quieta, piadosa, con toda seriedad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que oremos por todos los hombres para que sean salvos. Aleluya, bendito sea Dios. La voluntad de Dios es la salvación de los hombres, la salvación de la humanidad. Por eso mandó a su Hijo. Por amor mandó a su Hijo. Dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante es la fe. Creer, hermano, crea que Dios
envió a su Hijo porque nos ama. De tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Es decir, el perdón de nuestros pecados por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo. Se dio a sí mismo el Hijo de Dios para el rescate, para librarnos, rescatarnos de las garras del enemigo, porque nos tenía bajo sus garras, dominados bajo sus garras. Pero él, el Señor Jesucristo, vino a deshacer todas las obras del diablo. Aleluya, bendito sea su santo nombre. La voluntad de Dios es la salvación de todos los pecadores. Por lo cual, la oración es muy importante, muy importante. Por la encarnación del Hijo de Dios y su obra redentora, la oración por su encarnación del Hijo de Dios y su obra redentora, la oración toma fuerza, poder y un alcance maravilloso. La oración, sí, un alcance maravilloso. Sí, ya en otras ocasiones he dado un ejemplo. Antes abrían los cerros con dinamita, ponían pólvora y se retiraban, y en una máquina hacían detonar la pólvora y se volaban los cerros. Pero después vino el rayo láser, una luz muy potente que penetra y deshace los cerros. ¡Qué poder! El rayo láser, sí, la dinamita y luego el rayo láser. Pero la oración, hermanos, tiene un poder sobre todos, un poder maravilloso, porque la oración nos lleva a la presencia de Dios, a la mismísima presencia de Dios. Podemos llegar por medio de la oración. Por eso, cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a vencer, nos enseñó a decir, nos dio ejemplo: Señor, pero no como yo quiero, sino como tú, que sea hecha tu voluntad. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios y obedecerle. Aleluya. Bueno, entonces, la palabra de Dios revela la voluntad divina para la humanidad, la salvación del alma, su voluntad permisiva, hablábamos al principio. Es una prerrogativa, un permiso, ¿sí?, que Dios, en su soberanía y conforme a su voluntad, concede al hombre para que actúe de acuerdo con el libre albedrío que le concedió el Señor Jesucristo. Esta prerrogativa resulta en responsabilidad moral. Todos seremos llamados a dar cuentas respecto a nuestra actitud frente a la voluntad permisiva de Dios. Te di oportunidad de arrepentirte y no quisiste. Te di oportunidad de arrepentirte y no quisiste. Entonces, hermanos, tenemos que dar cuenta de eso delante de Dios. Sí, se nos permitió, sí, para ver que estábamos equivocados. Él nos puede obligar, pero no se trata de eso. Ya dijimos que de mi voluntad, de mi anhelo, de mi deseo, del deseo de mi corazón, es agradar a Dios y hacer su voluntad. Dice nuestro objetivo. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
y tu ley está en medio de mi corazón. Yo decidí hacer la voluntad de Dios. Yo decidí, no me obligó Él. Dios me dio esa bendición, esa libertad. Pero también por esa libertad podemos escoger lo contrario. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta que de todo eso tenemos que dar cuentas a Dios. ¿Sí? Dice, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Los adolescentes luego son muy rebeldes. ¿Sí? Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Te juzgará Dios. Entonces, hermanos, hagamos la voluntad de Dios. No esperemos que Dios nos dé permiso para hacer lo contrario a su voluntad, a su santa voluntad. Seamos dóciles, dispuestos nuestro corazón para obedecer y vivir la vida que a Dios le agrada. Aleluya. Tenemos que dar cuenta, hermanos, de esa voluntad que yo hice y no fue la mía y no la de Dios. La voluntad permisiva nos aleja de la obra redentora de su Hijo Jesucristo, para que nuestros pecados sean perdonados. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, hermanos. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Sí. Mejor resistir al diablo y no a la voluntad de Dios. Es mejor hacer la voluntad de Dios, hermanos. Al hacer la voluntad de Dios, nos lleva a la vida eterna. Bendito sea su santo nombre. Duros de cerviz, duros de corazón, no quieren más. Ya hemos dicho también, hermanos, esa hermosa palabra de Dios. Aleluya. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Viven, se deleitan en sus obras carnales, creyendo que toda la vida van a poder hacer su voluntad, y no es así. Dios quiere que hagamos su voluntad, por eso envió a su Hijo. Quiere su Hijo que todos sean salvos y conozcan la verdad. La verdad absoluta es el Señor Jesucristo. Aleluya. Tu palabra es la verdad. Gloria sea su santo nombre. La oración, por eso dice a todos que se hagan oraciones con fervor,
con fe, con un corazón dispuesto, preocupándome, ocupándome, para que la palabra de Dios sea expandida y muchas almas sean salvos, muchos hombres dejen de estar atrapados en el pecado, atrapados en las garras de las tinieblas. Es nuestra responsabilidad orar y predicar la palabra de Dios. Predicar para que, por los gobernantes, para que vivamos en santa paz. Aleluya. Es por medio del Señor Jesucristo que podemos acercarnos a Dios. El Señor Jesucristo es el único mediador, dijimos en la palabra, leímos en la palabra de Dios. Aleluya. Sí, hermanos, bendito sea su santo nombre. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Confiar en la palabra de Dios. Confiemos en que su obra redentora, su obediencia que lo llevó a la muerte, para que nosotros recibiéramos el perdón de los pecados. El Señor Jesús pagó el precio de nuestro rescate. El Señor Jesús, con su sangre vertida en la cruz, pagó el precio de nuestro rescate. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Él, con su obra redentora, nos libró de la condenación del pecado, de la ira de Dios. Conocer la ley de Dios. Nosotros conocemos la ley de Dios, como dice. No tendrás dioses ajenos, el decálogo, ni te harás imagen de ninguna semejanza. Yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, y que hago milagros, maravillas, a los que creen en mi nombre. Hago milagros y maravillas a los que creen en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Conocer la ley de Dios es sinónimo de conocer su voluntad. No robar, no matar, no adulterar, no mentir, no desear lo que no es tuyo, no robar, no hurtar lo que... Hay personas que se dedican a eso, pobrecitos, sí, y que acaban mal, acaban en la cárcel o acaban por alguna circunstancia, los matan o se accidentan ellos, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, conocer la voluntad de Dios, conocer la ley, es conocer su voluntad. Y su voluntad es no robar, no adulterar, no mentir, no desear nada de mi prójimo. Porque Dios nos da a cada uno lo que merecemos, lo que debemos tener. ¿Sí? Dice que en la vida pasada de los que robaban, de los que hurtaban, ahora trabajen con sus manos. Y si trabajamos con nuestras manos, Dios bendice lo poco que sea. Dios lo bendice. Eso es cierto, hermanos, por favor. Atiendan la palabra de Dios. Yo estoy hablando la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces, conocer la voluntad de Dios en su ley da instrucciones de la manera como quiere que anden y vivan los seres humanos. En su voluntad da a conocer a todos los hombres, no nada más a los redimidos, a todos los hombres, ¿sí? Da instrucciones de la manera como quiere que vivan los hombres, las personas, los seres humanos.
anden y vivan los seres humanos, sí, trabajando, haciendo la voluntad de Dios, predicando la palabra con buenos ejemplos, con buen testimonio. Obedecer la ley, obedecer la voluntad de Dios. En la palabra de Dios está todo. La palabra de Dios abarca toda la ley para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor Jesucristo es que todos los hombres, que se hagan todo, exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, es decir, con fervor, con disposición, para que los hombres sean salvos. Es tan sencillo orar. Dice en esa pequeña porción de, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo para morir en nuestro lugar, su muerte vicaria, sustituta. Es muy fácil de entender. Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones por los hombres, por los gobernantes, para que creamos en la palabra de Dios, para que obedezcamos su voluntad. Es muy fácil, porque lo entendemos, pero muy difícil de obedecer. Difícil porque la carne nos lleva a lo malo. Orar. Ante todo, exhorto que se hagan oraciones fervorosas, con fe, con confianza, con seguridad de que Dios está escuchando y nos va a responder. Pero la carne se opone, porque la carne la usa el maligno. Ay, no, orar no. Sí. Y menos por los gobernantes. Entendamos, hermanos, si oramos por los gobernantes, hay paz en nuestra nación y paz en todos los habitantes de las naciones. Sí. Hacer la voluntad de Dios. Qué difícil, hermanos. Qué difícil es para algunas personas hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque no queremos someternos. Por eso dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Viven mejor en el pecado. Porque no les satisface hacer la voluntad de Dios. Piensan, encuentran satisfacción en el pecado. Pero es momentáneo, es falso, es mentiroso. Lo que nos ofrece Dios es eterno. Aleluya. Sí. Entonces, estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hermano. Aunque nos cueste trabajo, pero vale la pena. ¿Qué dice un refrán? Si todo lo que vale la pena fuera fácil, cualquiera lo haría. Eso es conforme a la humanidad, pero conforme a la voluntad de Dios. Tenemos la promesa de la vida eterna, el perdón de pecados. El Señor Jesucristo pagó para que nosotros no pagáramos el precio de nuestro rescate. Él sufrió, hermanos, Él sufrió, amigos que nos escuchan. Él sufrió por nosotros. Tan grande es su amor, tan perfecto es su amor, que quiso enviar a su Hijo para que tomara nuestro lugar. Y así Él pagó todos los pecados.
cargó en él el pecado de todos nosotros, dice en Isaías 53. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué más queremos? ¿Qué más? Sí, Él perdonó, Él llevó en la cruz la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Qué teníamos, hermanos, de esa vida de pecado? ¿Sí? ¿Qué teníamos? Porque éramos esclavos del pecado. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, hermanos, la vida eterna, aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Orar. Este es el punto principal de todos los redimidos, de los salvos. Orar para que Dios alcance a todos los hombres y sean salvos. Orar por nuestros gobernantes. Orando gracias a Dios, dando gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y perdonó nuestros pecados. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, para conocer la voluntad de Dios es comprometernos. Comprometernos para hacer su voluntad. Pidamos ayuda a Dios para vivir como la vida que a Él le agrada. Es la voluntad de Dios que pidamos para que aprendamos a hacer su voluntad. Hacer tu voluntad me ha agradado. Aleluya. Pues la voluntad de Dios, sí, como colofón, como lo máximo, es nuestra santificación. ¿Para qué? Para ser aptos para el reino de los cielos, hermanos, sí. Para ser aptos para el reino de los cielos. Aleluya. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravia ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es el vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Aleluya. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es santa, es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Dios impone a los creyentes estrictas y elevadas normas de pureza y santidad, porque Dios es santo. Y nada sucio entrará al reino de los cielos. La palabra de Dios, ¿sí?,
exhorta, impone a los creyentes elevadas normas de pureza y santidad con relación a los asuntos sexuales. Es necesario que atendamos a la voluntad de Dios. Aquí está escrita, hermanos, aquí está escrita la voluntad de Dios. ¿Sí? No es doctrina de hombres, es palabra de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, aleluya. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora revistámonos, ¿sí?, del nuevo hombre. Revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento el conocimiento pleno. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, ¿sí?, hagamos la voluntad de Dios. Dice en el Salmo, hermanos, la bella palabra de Dios, hermanos, la hermosísima palabra de Dios. Nos aconseja, nos instruye, nos indica, ¿sí? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Dice una alabanza, hermanos. No me sé bien la tonada. Bueno, si oigo la música, sigo la melodía y la puedo cantar. Pero es una alabanza muy hermosa. Dice: en tu presencia, voluntad, en tu perfecto amor y en tu perfecta voluntad quiero caminar. Aleluya. En tu perfecta voluntad, en tu perfecto amor, en tu perfecta voluntad quiero caminar. En tu perfecto amor quiero alabarte, mi Señor, en tu mansión. Sí. El hacer la voluntad de Dios nos lleva a la real presencia de Dios. Allá tenemos una mansión en el cielo. Nos está preparando el Señor Jesucristo. Fue a preparar un lugar para vosotros. Si cierro mis ojos, sé que en tu presencia estoy para darte la gloria y la adoración, porque tú eres mi único Señor. En tu perfecta voluntad, en tu perfecto amor, en tu perfecta voluntad quiero caminar. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias. Que esta tu palabra bendita, Señor, no vuelva a ti vacía. Que haga, Señor, en nuestro corazón, que hagamos, que estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Que tu palabra santa, Señor, la recibamos con gozo, con alegría, aunque fuera de exhortación. Es para nuestro provecho, es para llevarnos en una obediencia fiel, en una fe viva,
para que estemos delante de ti allá en el reino de los cielos. Que así sea, Señor, que estemos dispuestos a hacer tu voluntad, que tu ley esté en medio de nuestro corazón y nos sea grato hacer tu voluntad. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Samuelito, otra vez como que no concuerdan mis palabras.